compartir el PowerPoint? Bueno, mientras preparamos el PowerPoint, en este encuentro vamos a trabajar cómo pensamos la prevención y el cuidado y cómo la pensamos en diferentes ámbitos. Y para eso nos interesaba, por el recorrido que tienen ustedes también, sus prácticas profesionales, sus experiencias, cómo piensan la prevención. Y nos gustaría también escucharlos a ustedes, cómo vienen trabajando la prevención en algunos espacios, en el territorio o en donde sea su campo de acción, ¿sí? Entonces los invitamos a que nos compartan eso, como para que esto no se torne tan expositivo y podamos hacer un intercambio. Mientras tanto vamos preparando el Power para seguir con los contenidos. Bueno, ¿alguien quiere hablar, comentar algo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Daniel. Hola, Mi nombre es Carmen Rodríguez. ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, nos encontramos, Daniel, qué bueno. Ojalá nos podamos ver algún día personalmente, ¿no? Tener al equipo acá en la provincia, sería realmente... venimos haciendo un trabajo con Daniel hace un tiempo, con los foros de desnaturalización de los consumos de alcohol, muy interesante, y bueno, siempre con el anhelo de poder tenerlos en la provincia, para los equipos técnicos es re importante y para la gente de los territorios también. Ojalá eso sea pronto. Bueno, yo voy a decir algo que acabo de decir en el campus de la Cedronar, digamos, cuando me pude presentar hoy, decir que nosotros, o sea, yo empecé a trabajar en salud en el año 2004 en el ministerio y después me fui a trabajar a las postas y volví en el año 2016 a nivel central, y desde el año 2016 a la fecha venimos trabajando, ¡ay, se cortó! No sé si se cortó o no, pero bueno, venimos trabajando de una manera... Sí, se me achicó todo y como no soy muy ducha en el tema de computación, mientras escuche sigo. Desde el año 2016... Te escuchamos. Bien, en el año 2016 empezamos a trabajar en una apuesta muy fuerte con ámbito educativo, pero también desde la dirección se trabajó en otras áreas, y bueno, a mí la verdad que me parece interesantísima la propuesta de la Cedronar. Básicamente, hay dos razones, y además me parece que son tiempos de defenderla, porque en la provincia están ingresando otros modelos y otras perspectivas para pensar los consumos problemáticos que poco tienen que ver con nuestras culturas, con nuestra idiosincrasia, con nuestro mapa de desigualdades, y por sobre todo también con una serie de recorridos que venimos haciendo hace tiempo. Y básicamente, y esto digamos, es la parte que a mí más me interesa, es como actores de lo público, defender la construcción de una política pública en función de las normativas y marcos y las orientaciones que esas normativas tienen, y en ese sentido la Cedronar representa para mí el órgano de referencia, porque todos sus lineamientos están en base a una política de derechos humanos, que es un rasgo identitario de nuestra nación, así lo leo, que transversaliza todas las idearios políticos, digo, lo pienso desde Alfonsín hasta Néstor Kirchner sacando el cuadro de los militares en la Casa de Gobierno, bueno, en la Casa Rosada, perdón, porque además está enmarcada en los lineamientos que establece nuestra Ley de Salud Mental. Y siento que como efectores de lo público, y esto siento que a veces se desdibuja,
que venir a lo público no es trabajar sobre estos lineamientos. Entonces, en este sentido considero que todas las capacitaciones que hagamos desde la CEDRONAR nos permiten a consolidar y extender esta visión que enclava, digamos, la idea de prevención centrada en las lógicas del cuidado, haciendo una atención hacia las lógicas de consumo que rompen. Bueno. Sí, Carmen, creo que por ese lado que hoy también queríamos arrancar, y que lo señalás muy bien vos, que tiene que ver con recuperar la cuestión. Por un lado, los ejes o los lineamientos generales que reconocemos todos que estamos teniendo, digamos, ¿no? Y acá se expresa bastante en la Secretaría, que uno va hacia ellos, pero también en los lineamientos locales o territoriales que después ustedes toman y materializan, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco de la clase de hoy, cuando hablamos del aspecto de la prevención, el aspecto de la consideración de la mirada preventiva, a nosotros nos parece sumamente importante recuperar aspectos de lo local, aspectos que se expresan en la vida cotidiana, en los espacios, en las instituciones. Entonces, en función de esa mirada territorial, es que queríamos traer a colación un poco el encuentro de hoy y pensar desde ahí la cuestión de la prevención, cómo la miran ustedes, cómo consideran ustedes por dónde iría la cuestión de la prevención, y después sumar algunos elementos conceptuales, ¿no? Por eso me parece súper interesante tu introducción, porque complementa un poco la apertura, ¿no? Yo no sé si se ve, no se ve el Power, ¿no? No, para nada, ahora no. No, bien. Ahora, ¿No ven el Power? no, hay que compartir. Ah, pero... No, no se ve. Ah. Bueno, vamos a hacer un nuevo intento. A ver ahora. ¿Se ve? Sí, Sí, ahora sí. ahí se lo está viendo. Bueno, un poco la idea que nosotros trabajamos, o que pensamos, ¿no? Como esta construcción de la prevención y nos preguntamos quiénes pueden prevenir, porque tiene que ver con esto que pensamos que todos podemos prevenir, ¿no? Desde las pequeñas acciones y pequeños detalles en ese sentido, hasta grandes estrategias y propuestas y planificación en relación a la prevención. Y nos parece importante cuando hablamos de lo que es el trabajo en el territorio, cada uno desde su lugar, es para pensar estas estrategias de prevención y para pensar este estar presente y este acompañar, ¿qué lugar le damos a la comunidad, no? Y cómo pensamos a la comunidad, cómo miramos a las personas en los territorios, pero principalmente pensar a la comunidad como un sujeto activo y recuperar las prácticas de cuidado que también tiene la comunidad, ¿sí? Eso nos parece un punto muy importante. Por eso hablamos de que las estrategias de prevención se piensan en lo local, ¿sí? Con los actores que hay y también con los saberes que circulan en esa comunidad. Eso para la comunidad en general, para el territorio más general todavía, pero también para poblaciones específicas que forman parte de esa comunidad. Me he olvidado que era hoy. Grupos circula alguna práctica, algún saber, algo que podemos recuperar para pensar las estrategias de prevención. Pero lo más importante es saber que la prevención es un estar ahí y que nosotros no lo pensamos tanto como una acción que anticipa, sino con un acompañamiento constante, como una presencia, ¿sí? Que tiene que ver con ese diálogo constante entre lo que la comunidad del territorio va necesitando y cómo podemos nosotros potenciar los recursos que tenemos o las líneas de acción que vamos diseñando en conjunto. Vamos pasando para... Bueno, acá aparece un poquito la definición de la estrategia de cuidados en ámbitos. Las prácticas de cuidado promueven la formación de vínculos y los lazos sociales, incentivando, espero que no puedo sacar. Sí. Bueno, fomentando la integración respecto a las creencias, valores, propiciando las capacidades de sostén y alojar,
Ahí está. ¿No? Ahí lo leemos. Las prácticas de cuidado promueven el fortalecimiento de vínculos y lazos sociales, incentivando el cuidado de sí y de los otros, generando oportunidades para todas las personas, fomentando la integración a la cultura y el respeto a las creencias y valores, propiciando la presencia de otros capaces de sostener y alojar. A nosotros nos parece la idea, el concepto de cuidado es central en lo que tiene que ver con las prácticas de prevención integral, como lo llamamos, porque se expresan en esas prácticas, ¿no? En el desarrollo de cada una de las acciones del mirar al otro, del estar presente, de fortalecer los lazos. Uno de los aspectos centrales en cuanto a tener herramientas para afrontar el tema del consumo tiene que ver con consolidar los vínculos, ¿no? No quedarse solo, no quedarse aislado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una práctica de cuidado implica siempre la presencia de este otro que me aloja, este otro que me escucha, este otro que me mira, este otro que me hace ser social, ¿no? Y nada más alejado que muchas veces se presenta como una cuestión de práctica individual o en soledad. Las prácticas son colectivas, digamos, se expresan en soledad, pero son colectivas. Y entonces, la estrategia de cuidado implica esa mirada hacia ese otro. E implica una mirada específica en diferentes ámbitos que ese otro transcurre en función de esa problemática, ¿no? Por eso acá incorporamos la idea de ámbitos de prevención como un aspecto central a considerar en la práctica. Sí, un poco, bueno, sobre esto que estaba comentando Dani, nos parece muy importante el concepto de lazo, porque el lazo implica algo que se sostiene en el tiempo. Entonces, las estrategias de prevención tienen que tener, no pensar como una aislada, sino algo que se construya y se pueda sostener en el tiempo. Sí. Y es interesante esto del proceso, del lazo que acá trae Ana, porque viene a contrapelo de lo que significa el consumo, que justamente el consumo lo que marca es la inmediatez, es la satisfacción ya, inmediata, ¿no? Que es una de las características epocales, porque eso también entra en juego el consumo y la problemática de los consumos, bueno, vaya, redundante problemáticos, digo, ¿no? Esta característica epocal que condiciona y que justamente esta sociedad premia el consumo. Entonces, claramente el pensar en ese vínculo, en hacer trama, decimos nosotros, esto del lazo, del cuidado con el otro, claramente viene a contrapelo de ese consumo, que es aislado, que es inmediato, ¿no? Y eso es importante, es contracultural pensar así. Y ya que hablamos de diferentes ámbitos, les quiero contar un poco con el ámbito escolar, el ámbito educativo, que acá Carmen trajo a colación que había trabajado con nosotros desde el ámbito educativo, de Cedronar. Y esto de trabajar con otro, para nosotros es indispensable. ¿Cómo la escuela va a mirar ese consumo? ¿Qué ideas va a tener y qué concepciones va a tener con respecto al consumo problemático? ¿No? ¿Qué acuerdos al interior de la escuela se deben establecer entre ese equipo directivo, entre los docentes, familias? Cómo debe circular la información, una información certera, pero también los espacios de participación. ¿Y qué vínculo tiene acá la escuela también con el barrio, ¿no? O sea, la escuela también sola no puede, ¿sí? Nadie puede solo. Entonces, ¿qué red territorial establece la escuela con otras organizaciones barriales del Estado, de la ciudad, de la jurisdicción? Que son fundantes, ¿no? El tema de establecer red, justamente, porque es lo que trama también, ¿no? Y es lo que posibilita ese abordaje y esa mirada que decimos nosotros y que hablamos en el encuentro anterior del abordaje integral, ¿no? Porque pensamos que la problemática es una problemática multifactorial, ¿no? Y tiene diferentes dimensiones. Entonces la escuela, desde su ámbito de protección, de cuidado, desde el abordaje pedagógico, también tiene que dialogar con otras instancias, con otras organizaciones. Es decir, entonces, que la escuela debe armar lo que nosotros llamamos desde el ámbito educativo una red interna,
entre los actores, ¿no? Entre el espacio de participación a los estudiantes, entre ese acuerdo de miradas, y el acuerdo también a la hora de establecer estrategias de prevención, y también hacia afuera, ¿no? Esas redes externas en las cuales debe participar la escuela. La escuela, en verdad, nosotros decimos que la escuela es un ámbito privilegiado, pero privilegiado ¿por qué? Por el tiempo. Pensemos en la cantidad de años que un sujeto transita por los distintos niveles educativos, y eso es lo que genera, lo que también potencia pensar en un factor de protección, de prevención, ¿sí? Para ese diálogo. Desde acciones, tanto al principio hablamos de una prevención inespecífica, en un primer nivel, el nivel inicial, ¿sí? Donde hay mayor promoción para la salud, en el primer ciclo de la escuela primaria, y una prevención más específica, lo que es cuando abordamos, por ejemplo, ya el consumo propiamente dicho, cuando hablamos con los chicos, cuando problematizamos, cuando trabajamos desde lo curricular. ¿Por qué? Porque la escuela tiene algo para decir desde las orientaciones curriculares. Hay unos lineamientos curriculares a partir del 2015, ¿sí? Que fueron aprobados por el Consejo Federal de Educación y que son obligatorios en todo el país de ser implementados. Entonces, estos lineamientos, ¿qué nos dicen? Nos dicen lineamientos desde dónde mirar la problemática y cómo trabajar en las distintas áreas curriculares estos contenidos. Es decir, la prevención en consumos de sustancias psicoactivas se volvió un objeto de enseñanza, ¿sí? Y de tratamiento obligatorio en todas las instituciones educativas. Y en los 3 niveles educativos obligatorios, inicial, primario y secundario. Desde allí la escuela entonces es esto que decimos nosotros del decir, pero también del hacer, desde intervenir, ¿no? En situaciones de consumo. Bueno, ¿cómo hacemos ese acompañamiento ante situaciones puntuales de consumo desde la escuela? Y acá tenemos algunos criterios generales que queremos compartir. Diálogo y escucha es central, ¿no? El diálogo y la escucha hacia el otro, con nuestros estudiantes. Por supuesto, con ese acuerdo y esos criterios entre los adultos de la institución. La confidencialidad, ¿no? Cuando los chicos se acercan, cuando buscan ese referente significativo, ese docente, ese tutor, ese preceptor. ¿Sí? Ese acompañamiento de las trayectorias escolares para nosotros es central. La comunicación oportuna, el esperarlo, el pensar que es un proceso, y el seguimiento, ¿no? Cuando hay algún chico con un consumo, cuando se acercan los padres, compañeros, cuando hay distintas situaciones eventuales, ¿cómo hacemos después para seguir, ¿no? Justamente esta situación? Y se suma entonces este acompañamiento de trayectoria, desde una flexibilización, desde la asistencia, desde las rutinas diarias, y cómo dialoga la escuela también con otros organismos, con el sistema de salud, para justamente poder avanzar en ese acompañamiento. Bueno, Patito mencionó algo de la prevención inespecífica, ¿no? Específica, y si alguien quiere compartir algo, alguna línea, ¿no? De acción que en algún momento hayan llevado a cabo, experiencias, claro, experiencia, estrategia. Está buenísimo poder socializar esto también en este espacio y traerlo, pensarlo, compartirlo. Bueno, si alguien quiere, el espacio está, mientras tanto seguimos. Ana, ¿vos estás compartiendo algo? Porque No sé, está bien. No te escuchamos bien. Hay algunos micrófonos abiertos, pero no sé si es en función de poder hablar de lo que venimos abordando, si hay algo para compartir o...
Seguimos entonces, pero quien quiera nos dice, y acá está el espacio. Bueno, cuando hablamos también de prevención en ámbitos específicos, hablamos en los ámbitos laborales. Patito recién hizo un recorrido por la escuela. Y bueno, en los ámbitos laborales también se pueden poner en práctica estas estrategias de prevención. Bueno, algo primordial es discutir las condiciones de trabajo. Ya desde esa primera instancia ya estamos haciendo un trabajo de prevención, y poner en discusión eso y de cuidado, tal cual. Considerar la multiplicidad de escenarios laborales es que hay que considerar cómo es el trabajo en ese ámbito específico, y de acuerdo a eso cuáles serían las mejores condiciones de trabajo, cuáles serían las prácticas de cuidado que pueden circular en ese escenario en particular. Cuando hablamos de consumos en ámbito laboral, también hablamos de una complejidad, ¿no? Porque ahí mismo se construye una realidad que es específica y que tiene que ver con esas condiciones particulares, y ahí entran a jugar cómo es el trabajo, qué tipo de tarea, las horas, y también tener en cuenta que para muchos el trabajo es oficia como un ordenador, no es un espacio que ordena y que contiene, y también puede llegar a ser un espacio hostil. Entonces, hacernos esas preguntas en el ámbito laboral ya es continuar una acción, es dar comienzo para después darle continuidad a una acción de prevención, ¿no? Y lo importante lo importante es incorporar el tema en cualquier evento que suceda en el trabajo, en capacitaciones, que empiece a circular las prácticas de cuidado, y a partir de ahí pensar una estrategia para que ese sea un espacio lo más saludable posible. Y nos parece importante pensar en un dispositivo de escucha y acompañamiento. Los espacios de escucha, además que están acá como distribuidos también a lo largo del país, hay determinados espacios de escucha que se fueron conformando dentro de la red Cedronar. También nos parece importante que los espacios de escucha estén en todas partes, ¿sí? Puede ser en un centro barrial, puede ser es en la escuela también, que tienen que estar, o sea, se conforman en la escuela, pero también en los espacios laborales. Y también se va a dar el acompañamiento y se va a pensar la estrategia de cuidado de quien necesite ese espacio, un circuito de acompañamiento, de articulación, todo. Pero también poder conformar un espacio donde alguien se pueda sentir alojado y contenido, y hablar de cómo se siente en ese espacio laboral y cómo eso puede llegar a estar vinculado o no a una cuestión de consumo, nos parece una acción necesaria y para empezar a implementar. ¿Alguien quiere decir algo sobre eso? Sí, y esos espacios de escucha, ¿no? Son centrales para pensar ya como un primer inicio, un punto de partida también para pensar esos cuidados, ¿no? Ya que alguien pueda tener el espacio para poder poner en palabra su malestar, lo que lo aqueja, digo, y sentirse alojado, es central para justamente empezar a crear ese vínculo, para que el otro pueda abrirse, para pensar juntos con él. Por ejemplo, nosotros desde el educativo hemos pensado también y hemos armado una herramienta que son estrategias de intervención, que los distintos dispositivos barriales, comunales, puedan armar un espacio de escucha, por ejemplo, para la escuela, ¿no? Para esos docentes que vienen a plantear la problemática, lo que sucede en la escuela, o equipos directivos, para poder pensar juntos, ¿sí? Porque el tema también es pensar con ese otro, ¿no? Considerarlo en tanto ser activo para pensar juntos el proceso, ¿no? De ese malestar, de ese síntoma, de eso que la aqueja. Sí, no, yo agregar por ahí que, bueno, por ahí me quedé un poco también con las marcas epocales, y una de las marcas epocales del arrasamiento neoliberal que tuvimos, ya lo padecimos nosotros, fue la lógica de meternos dentro de nosotros mismos, ¿no? De encerrarnos. Hay un autor llamado Leucott que dice la lógica ciega de las instituciones, ¿no?
se perdió esa concatenación, ese vínculo que se tenía entre una institución y la otra. Entonces, recuperar ese encadenamiento de las instituciones como actor fundamental en los lugares donde las personas transitan mucho tiempo, transitan un poco menos de tiempo, pero transitan y se vinculan, y que ese encadenamiento institucional nos permita tener una lógica común que tenga que ver con problematizar las cuestiones de consumo y tener en esa problematización alternativas para poder abordarlas, para poder decirlas, para poder plantearlas. Ese mismo acto, el de decirlo, es un acto preventivo porque implica empezar a prever cuestiones que muchas veces cuando se hablan empiezan a desarmarse, empiezan a desanudarse, ¿no? Entonces, bueno, la idea es cómo reconocer estos múltiples ámbitos, ¿no? Bueno, la escuela, los ámbitos de trabajo, y bueno, vamos a otros ámbitos ahora. Sí, yo para sumar, Una consultita. pero esto No, podría es un dispositivo de escucha que es una primera instancia de prevención y de acompañamiento, como pensar la instancia de prevención y acompañamiento que van de la mano todo el tiempo, ¿no? Porque, o sea, queremos enfatizar en esto de que prevenir es la presencia, es el sostén, es la construcción del lazo y esta perdurabilidad del lazo, ¿no? En el acompañamiento. Quería sumar algo, porque con esto Sumemos. de la noción de prevención, ¿no? Que uno siempre, prevención, la definición es llegar antes, ¿no? Para prevenir justamente que suceda. Pero cuando nosotros empezamos a intervenir, ya estamos ahí. Por eso este cuestionamiento, esa idea de esa definición de prevención, y la hemos modificado en pensar que es justamente es el estar ahí, es la intervención, es estar ahí con la escucha atenta, es estar ahí para el otro, es la disponibilidad, no hacia el otro. Por eso es tan importante ese espacio de disponibilidad, de escucha y de acompañamiento, ¿no? Entonces ahí hay un cambio en cuanto a la concepción de prevención, que tiene que ver con esta, otra vez volvemos a esta sociedad de consumo. Si ya estamos consumiendo, ¿cómo llegamos antes? Si consumimos desde que abrimos ya los ojos de un bebé, empezamos con el consumo, desde todo lo que nos ofrece el mercado instantáneamente y nos bombardean. Digo, ¿no? No solamente pensamos en la droga o en la sustancia, no hablamos de consumo, problemáticas como la definición que vimos en el encuentro anterior, ¿no? De la ley Jacob, digo, son los objetos, ¿sí? Desde la tecnología, las compras de los alimentos, digo. Entonces, no podemos llegar antes. Entonces tenemos que estar allí, ¿no? Atentos, ahí para la intervención, para la escucha, para la apertura, para lo disponible, ¿no? Estar disponible. Bien, perfecto. Bueno, Irma, levanta la mano. Te escuchamos. Irma. Perdón, ¿alguien escucha? ¿No? Bueno, qué lástima. Nos hubiese gustado escucharte. No sé si, en el chat. o que sí, o escribirnos en el chat y vemos si podemos retomar un poquito más adelante. Bueno, una de las líneas de trabajo de la CEDRONAR, donde he hecho mucho foco, es en las juventudes. Bueno, de hecho tenemos una coordinación que es de estrategias de acompañamiento y cuidado en juventudes. Y también, bueno, seleccionamos unos apartaditos como para considerar ese espacio también, donde se pueden hacer intervenciones específicas de cuidado y preventivas. No voy a leer los párrafos, pero simplemente decir que cuando recorremos la comunidad y cuando trabajamos con las juventudes específicamente, es importante saber cuáles son los lugares que frecuentan, cuáles son los lazos que establecen. Y a partir de eso, bueno, empezar a trabajar con los adultos y empezar a trabajar justamente esta escucha, que esta escucha esté disponible en todos esos espacios por los cuales transitan las juventudes. Elegimos hablar de juventudes y no de la juventud porque creemos que hay juventudes en plural,
son diferentes, se han conformado diferentes, han atravesado diferentes situaciones, y entonces no podemos caracterizar a una juventud, sino que la pensamos en plural y la pensamos situadas, ¿no? Cómo son las juventudes en esta comunidad, qué es, cuáles son sus disfrutes, sus deseos, las problemáticas que ellos consideran importantes, cuáles son sus prácticas de cuidado, si es que las hay, cómo las hay, cómo se puede recuperar eso, cómo se puede potenciar eso, desde los adultos cómo se puede acompañar esas instancias, y bueno, y volvemos a remarcar una y otra vez la importancia de los espacios de escucha, y cómo tiene que ser esta escucha tiene que ser disponible, ¿no? Disponible en el sentido donde no tiene que haber ningún juicio, sino escuchar cómo se dan, si es que se dan los consumos y cómo se está transitando ese momento vital, ¿sí? Que no solamente van a aparecer problemáticas de consumo, sino que pueden aparecer otras, y la escucha tiene que estar disponible para acompañar todo lo que va apareciendo, ¿sí? No solamente las cuestiones de consumo. Y teniendo en cuenta que muchas veces, cuando uno habla de consumo y juventudes, hay una carga, un estereotipo, también una representación ahí un tanto negativa, como que no, el tema del consumo y la juventud es como una carga allí, ¿no? Como si solamente los jóvenes consumieran, y en verdad es una problemática que atraviesa todas las generaciones. ¿No? Como decía yo, que hablé desde el nivel inicial, entonces esto también es importante traerlo a colación, ¿no? El tema del estigma, ¿no? Justamente muchas veces se les pone y se les carga en forma negativa a los y las jóvenes. Sí, de construir ese estigma es parte de la idea fundamental para poder descentrar las cuestiones de los consumos de una población específica, ¿no? Porque parece que muchas veces las juventudes y las adolescencias sirven, como muchas veces decimos, como chivos expiatorios, o como marcas o como referencias de aspectos generales, digamos, ¿no? De hecho, nosotros que trabajamos en alcohol, pensamos que los únicos que toman alcohol son los jóvenes y revientan la noche. Y estamos pensando que eso no es así. De hecho, parte del sistema de distribución, venta y demás no lo hacen los jóvenes, lo hacen los adultos. Parte de esas prácticas de consumo de alcohol las aprenden en los espacios con sus adultos. Bueno, me parece que está bueno esto de considerar, lo que dice Patito, la idea de desestigmatizar como un aspecto central en cuanto a la posibilidad de apertura. Los pibes les gusta decir que nos sumamos, ¿no? Somos bastante caretas los adultos y es necesario ser menos hipócritas ante esa posición respecto de quiénes son los que consumen, ¿no? Y bueno, y poder rescatar también, tener en cuenta las particularidades de las edades, digamos, obviamente que hay particularidades, no es lo mismo un viejo que un joven, ¿no? Viejo como definición, concepto, no quiero que se entienda mal, en la vejez, en el marco de la vejez, ¿no? Y eso sí respetarlo, respetar que hay particularidades de edades, de crecimiento, de madurez, que juegan en las instancias de nosotros, de las personas, pero que hay aspectos que son comunes. En los consumos nos cruza transversalmente a todos, ¿no? Y bueno, esa es la idea, de poder reconocerlo. Bueno, y ahí justo dijiste la palabra transversal. Hay algo que es transversal a todos estos ámbitos y a cómo acompañamos y cómo pensamos las estrategias de prevención y cuidado, que es la perspectiva de género y diversidad. Bueno, interpelar en esas prácticas y en cómo se dan los consumos, que entre esa variable a jugar para ver cómo escuchamos, cómo esa persona, digamos, cómo esa persona fue teniendo un recorrido, o sea, si fue mujer, si es hombre, si forma parte de las diversidades, tener en cuenta cómo ha sido el acceso a la salud, qué derechos han sido vulnerados, cómo se dan las prácticas de consumo, cómo se pueden pensar los cuidados teniendo en cuenta todas esas variables. Y esto tiene que estar de manera transversal, ¿sí? Toda nuestra mirada y toda nuestra escucha y todo dispositivo que conformemos para acompañar, para prevenir, para cuidar, tiene que tener esta mirada y esta perspectiva. Bueno, acá en este mapita hay como destacados los aspectos generales, ¿no? De la escucha integral, que es un poco, hice un poco como resumen de lo que hemos ido conversando y charlando, ¿no? Pero también recuperando un poco esto de la necesidad de armar redes.
no solo en este vínculo directo que se puede dar en esta escucha, sino cómo empezar a amplificar esas redes y a potenciarlas dentro de las instituciones, hacia afuera, en pequeños lugares, ¿no? Cómo se conforma un pequeño lazo y cómo eso va dando lugar a que luego se arme una red. La idea siempre es poder armar un circuito que sea fluido, ¿no? Donde tenemos que pensar un acompañamiento para alguien o para un grupo, para lo que fuere, podamos tocar todos los espacios que esas personas recorren, convocar a todos los lazos que esas personas pueden llegar a conformar. Digamos, esa es nuestra idea de acompañamiento. Bueno, y acá lo importante que es identificar necesidades de acompañamiento tanto personal como institucional, ¿sí? También un poco pensando en esto de la comunidad como sujeto activo y también las instituciones como sujetos activos, ¿no? Que también... Pero las instituciones solas no se comunican. Por eso. Entonces, claramente se comunican esas redes y se fortalecen a través de los vínculos. A través de los vínculos. ¿No? Que es central, ¿no? El vínculo que establecemos con ese otro, con ese que llega, ¿no? Entonces, ¿cómo lo alojamos? ¿Cómo, no? Otra vez vuelvo a esa palabra de la disponibilidad, ¿no? Estar disponible para la escucha. Y bueno, acá un poquito más de cómo escuchar. De cómo escuchar, ¿sí? de tener esa apertura que nos parece importante, como que se transmita esta preocupación, esta disponibilidad, pero tampoco interrogar, ¿no? Como poder acompañar de esa manera, ¿no? Como poder preguntar, pero sin estar como hostigando, digamos, son prácticas, ¿no? La escucha es una práctica. Y darle tiempo. Y darle ¿no? tiempo, sí. El proceso es un proceso de tiempo, de espera. De espera que el otro también se vaya abriendo y vayamos pensando juntos, ¿no? Por eso nos parece importante esto de pensar acciones que se sostengan en el tiempo. Y en este pequeño espacio y gran espacio al mismo tiempo, que es el de la escucha, de armar un dispositivo de escucha integral, se tiene que sostener en el tiempo. Porque no podemos arrebatar los tiempos y no podemos imponer nuestro tiempo al tiempo de la otra persona, ¿sí? Entonces, el acompañar, en una primera instancia, es básicamente acompañar el tiempo de la otra persona. Bueno, un poquito más, que tiene que ver con esto, contemplar los aspectos de la vida de la persona y no solamente cuestiones relacionadas al consumo de sustancias. No, agregar solamente en esta particularidad que va asumiendo la escucha, un aspecto que puede ser entre varios, pero reconocer, como dicen algunos, ¿no? Las ventanas de oportunidades, ir sabiendo, cuando uno conoce al otro, reconoce ese proceso, recupera su trayectoria de vida, valora su entramado, va reconociendo los momentos y las coyunturas de esa persona, ¿no? Y entonces, ¿cuándo se dan esas posibilidades de transformación? ¿Cuáles son esas condiciones que se están presentando? Y me parece que eso, en esa escucha atenta y muchas veces respetuosa de estas dinámicas y de estos tiempos, porque hay que madurar, a veces es esto, ¿no? Volvemos a lo mismo anteriormente, ¿no? Las marcas epocales dicen que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser recetado, todo tiene que ser espontáneo, inmediato. Y los procesos implican tiempos, implican madureces, implican reconocimiento, digamos. Uno lo primero no hace reconocer que tiene un problema, hay que reconocerlo, hay que masticarlo, se tiene que sedimentar, ¿no? Y ese tiempo muchas veces, y también los profesionales, a veces cometemos el error de sobrepasarlo, de querer implementar, a veces por cuestiones administrativas, ¿no? Tenés que atender determinada cantidad de personas en tanto tiempo, o es en nuestro horario, y bueno, hay procesos que no son administrativos, institucionales, hay tiempos que son personales, ¿no? Entonces, bueno, recuperar esa particularidad del humano en proceso de trayectoria de vida implica quizás otro ritmo y otro tiempo. Y eso es una posibilidad, eso se tiene que hacer o se tiene que proponer en planificaciones, ¿no? Es decir, uno tiene que pensar que hay acciones que implican particularidad. Entonces, la cuestión de los consumos implican un tiempo, y esos tiempos implican
un posicionamiento de los profesionales que atienden y del tiempo que vamos disponiendo. Por eso decimos que no hay recetas, ¿no? Estos son como lineamientos, orientaciones, no hay una receta a aplicar en forma lineal, ¿no? Sino que tiene que ver esto con las singularidades de cada uno, de cada comunidad, de cada barrio, ¿no? Con las particularidades locales. Sí, y otra cosa que por ahí me parece, o por lo menos a mí me parece importante, que cuando pensamos en esta escucha no es solamente de problemáticas, es importante conocer los deseos, ¿no? Como las potencialidades de esa persona. Me parece que a veces también la escucha pasa por ahí, lo primero que se puede esperar es, bueno, a ver que se problematice algo, que aparezca el problema, y no, por ahí capaz que es escuchar qué deseos tiene, qué potencialidades tiene, qué deseos tiene, qué le gustaría, qué lazo puede sobre qué lazo puede hablar, comentar, recuperar algo lindo. Bueno, y a partir de ahí me parece que se puede ir conformando esta trama de acompañamiento. Pero no solamente sobre problemáticas, sino es sobre todo lo que le pasa a la persona. Porque también se puede facilitar. Porque puede claro, saber, ¿no? a partir algún de proyecto personal, ¿no? Estos proyectos, claro, de, proyecto vida de vida que decimos tanto, ¿no? Donde aparece el deseo, la motivación, y bueno, poder también recuperar eso como para fortalecerlo, para potenciarlo, o facilitarlo muchas veces, ¿no? Poder armar esa red que le facilite esa vía para que lo pueda concretar. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo se construyen las redes comunitarias? Hablando de trabajo en red, las redes se arman a partir del vínculo que establecen las personas, como decía Patito, y no se conectan las instituciones de manera abstracta, sino todo ese entramado vincular entre las personas que va haciendo que las instituciones se conecten entre sí. ¿Quiénes conformamos esas redes? ¿Y qué implica trabajar con otros? Bueno, en la construcción de estrategias de prevención, cuidados y acompañamientos participamos todos, Estado, organizaciones barriales, de la sociedad civil, instituciones de la comunidad vecina. Bueno, por eso volvemos a repasar esta idea de que podemos prevenir todos y todas desde el lugar en el que estamos y ocupamos, no solamente ligado a una práctica profesional, la verdad, sino ya en el modo de hacer vínculo y de por ahí poder estar atento y disponible a escuchar a alguien, ya podemos acompañar algo de lo que está sucediendo en esa persona. Y esto un poquito creo que es a modo de cierre también. Es un poco también un resumen de todo lo que estamos diciendo. Sí, es una síntesis. ¿Cómo nos acercamos a las personas, ¿no? Estamos presentes y escuchamos, establecemos un vínculo de cercanía, ¿no? Ese vínculo que vamos construyendo en ese tiempo, en ese proceso, comprendemos qué le pasa, cómo se siente, qué necesita, que son esas primeras preguntas que hablamos en el encuentro anterior, ¿no? Esta mirada de la complejidad. Respetamos los tiempos y las decisiones de la persona, ¿no? Entonces trabajamos conjuntamente con ella, ¿no? No le imponemos acciones, sino vamos pensando conjuntamente que esto es central. Identificamos conocidos o conocidas, apoyo, reconocemos capacidades e intereses de quien acompañamos, guiamos el pedido de ayuda a espacios de atención también, ¿no? Cómo esa red actúa en cuanto a justamente buscándole y ubicándola, ¿no? en estos intersticios de las organizaciones y como siendo facilitadores de alguna manera. Pensamos acciones de cuidado junto a esa persona y nuestra mirada está puesta en la persona y su entorno, que es central, ¿no? Que lo hablamos en el encuentro anterior. Bueno, y acá en estas últimas diapos están, bueno, está un poco graficada cómo es la red Cedronar. Este power lo van a tener y bueno, van a tener acceso a esto. Nosotros contamos con la línea 141 y ya lo hemos hablado en el primer encuentro, ¿no? Que funciona a las 24 horas y que en a través de esa línea se ofrece contención y escucha y acompañamiento, y si alguien necesita que se lo referencie hacia un dispositivo cercano, la línea 141 está para eso. En este mapa van a ver todos los dispositivos con que cuenta la red Cedronar, desde los DIAT,
Todos estos tienen diferentes modalidades de acompañamiento, ¿no? Algunos con algunos acompañamientos que son residenciales, como puede ser con las instituciones conveniadas, o con las CCC, que son las casas comunitarias convivenciales, pero también están las CAC, que son casas de atención y acompañamiento comunitario que se gestionan con las organizaciones eclesiales, y los DIAC, que son estos dispositivos territoriales comunitarios, que ofrecen otra modalidad de acompañamiento, y acá está todo como el abanico de opciones, que bueno, que en una instancia de acompañamiento específico, de acuerdo a lo que necesite la persona, se puede hacer la derivación y articulación con estos dispositivos. Y la línea 141 orienta también en este sentido. Y el CAI, que no lo dije, que es nuestro centro de atención inmediata. Ahí también va a está el dispositivo de escucha y de recepción y de orientación, y en caso de que bueno, se necesite otro acompañamiento más específico, se hace la derivación al resto de los dispositivos. Y acá lo mismo, acá esta es la página de Cedronar, y se puede cliquear Encontrarnos en tu barrio, y ahí van a tener acceso también al mapita y a todos los recursos. Bueno. Bueno, si alguien quiere compartir algo, acá terminó un poco la exposición, pero nos gustaría escucharlos también, e inclusive si quieren comentarnos algo en relación al campus virtual, porque bueno, tenemos en paralelo las clases que están en el campus, y sí, y si tienen algo, bueno, si pudieron acceder, cómo pudieron, sí. Irma, yo no sé si tenés, querés hablar o quedó la manito levantada. Pero bueno, si pudieron acceder al campus, si pudieron familiarizarse un poco con las plataformas, si pudieron leer la clase 1, hacer la actividad. Este miércoles van a estar disponibles la clase 2 y la clase 3, donde parte de estos contenidos que vimos hoy los van a poder profundizar, o van a tener un poquito más de material de lectura. Y bueno, sería interesante bueno, que nos puedan compartir algo, y si tienen alguna dificultad para ingresar al campus también, para que los podamos acompañar desde eso, porque por ahí hay alguna dificultad técnica que se pueda salvar. Pero bueno, es tan importante también la participación en el campus como en los encuentros, porque están como en diálogo esas dos instancias de la formación. Los dejamos mudos, les encantó la clase. No hay dudas, está todo más que claro. O si no, en el chat, porque si quieren comentar, no quieren hablar, pero nos quieren comentar algo específico en el chat, recuperamos después eso y vemos cómo, si tuvieron algún conflicto, si lo podemos solucionar, más que nada con el campus. No sé, Marcelo, si que nos querés comentar algo. Sí, bueno, en relación a lo del campus, ¿sí? Hay algunas personas que no han podido generar aún su usuario, entendiendo de que, bueno, hay lugares del interior en el que, bueno, tenemos problemas con la conectividad. Así que, bueno, en ese sentido estamos como trabajando para acompañarlos, ayudarlos a que lo puedan hacer. Lo generamos, yo particularmente desde mi casa, en algún espacio, y luego les paso el usuario, la contraseña, para que agilizar un poco esa actividad. Pero bueno, y con respecto al aula, bueno, sí, yo ahí me hago cargo un poco de algunos contratiempos, porque bueno, al ser la primera vez, bueno, es una situación nueva, y bueno, intentamos como familiarizarnos con el uso del aula. Es más fácil siendo participante que siendo tutor. Así que bueno, pero Sí. Vamos en eso. No, en ese sentido quédate tranquilo, porque, bueno, en nuestro caso que somos tutoras, tutores, y a veces coordinamos también algunos cursos, esto también es una instancia de aprendizaje, hay que equivocarse, hay que hacer, hay que buscar en la plataforma, después uno lo va aceitando eso y funciona. Pero bueno, transitala tranquilo, te digo, te puedes equivocar y todo, y eso a todos nos pasa, ¿no? Como tutores, y también como participantes.
Pero bueno, las actividades van a estar disponibles a lo largo de todo el curso, ¿no? No es que van a tener un plazo, entonces si quienes no pudieron conectarse por temas de conectividad o problemas para dar el alta al usuario, un problema técnico, van a tener disponible el cuestionario y todo a lo largo de toda la formación. Pero bueno, ante cualquier duda, pues, o sea, alguna técnica, tienen también el mail del campus virtual, que se los voy a dejar anotado en el chat, por cualquier cosa. Y bueno, quien quiera compartir algo, acá los escuchamos. María del Rosario, ¿estás hablando? Estás muteada. No sé si estás hablando justo. Me parece que de Irma quedó la manito. Ya No, pero voy pensé a ver. que Santillán María del Rosario estaba Ah, hablando y por ahí estaba muteada. Ah. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Sí, yo solo decir una cosita, bueno, siempre es un gusto escucharles, siempre nos van aclarando, van aportando cosas que le van dando a uno más solidez. Me encantó esta idea de la característica epocal del consumo con la inmediatez y me hace pensar mucho cuál es la respuesta que tenemos que dar. A veces solemos responder con la misma inmediatez con la que se nos demanda y tal vez hay que pensar muchísimo. Veo en el chat quienes participamos y se compone un mapa interesante, me parece, de esta capacitación, porque hay referentes pensando en la organización del sistema de salud, pensando en gente que está en el primer nivel de atención, pensando en otros que pertenecemos a nivel central y por lo tanto digamos, la tarea que tenemos uno y otros es diferente. Pensaba mucho en esto de la inmediatez porque muchas veces la demanda en el ámbito educativo, que te escuchaba cuando lo desarrollaba, a mí me tocó trabajar mucho en ese área, es que vayamos a dar un taller a la escuela. Y si la idea es contraponer a esa inmediatez el lazo, me pregunto qué valor tiene la presencia de un desconocido, digamos, bueno. Entonces, digo, como estas cosas, quiero decir, me sirvió mucho porque son cosas que yo vengo pensando y poniéndolas en tensión, y en realidad, digamos, frente a la demanda de la escuela, el planteo mío nunca fue no responderle, sino en todo caso, vamos a hablar con los adultos de la institución y vamos a reconducir la demanda a los materiales que la escuela ya tiene que tener, porque prevención de consumos en ámbito educativo tiene el mismo estatuto que es, y es como desde nivel central, que es donde yo pertenezco, siento que la discusión la tengo que poner en ese plano. Tal vez un CAC tenga que discutir desde otro lugar, tal vez se tenga, digamos, me parece que, bueno, la composición de esta capacitación nos va a permitir ir pensando la pertinencia de cada uno de los niveles y cómo tenemos que intervenir, eso que me parece interesante. Nosotros hemos confeccionado también un material desde ámbitos específicos del ámbito educativo, ahora hace unos días, lo colgamos en el aula virtual de herramientas, porque es un material para los dispositivos, ahora que Carmen me lo traes, justamente para colaborar con los dispositivos, porque muchas veces las escuelas no se acercan a los dispositivos, CACIAR, ¿no? Con la demanda de resolver, la inmediatez o el taller, ¿no? Todos van, es lo que claramente siempre... Entonces este material son una serie de herramientas, decimos nosotros, para pensar la estrategia y para analizar esas demandas, ¿no? Tomar el tiempo y, bueno, y ver qué respuesta se le da a la escuela, cómo, junto con ese equipo directivo, cómo desmenuzar esa demanda. Así que ese material fue también pensado desde esta problemática que también marca Carmen para todos los dispositivos, ¿no? Que, esto que hablamos, si hablamos que la escuela tiene que comunicarse en red, ¿no? Con el barrio, con esos, bueno, y trabajar conjuntamente, entonces, bueno, también, ¿no? Eso, este material ha sido elaborado con ese fin, con ese objetivo, ¿no? Claro, que los dispositivos también sepan que están estos lineamientos curriculares
que son Exactamente. específicos y que la escuela cuenta con este material. Que lo que hay es poner en diálogo como ese acompañamiento y cómo pensar la línea de acción conjunta. Carmen, por ahí vos, bueno, me paraste un montón de cosas súper interesantes, entre las cuales está esto de recuperar primero la particularidad que tiene cada uno de los que están presentes y de los espacios que desarrollan su práctica, porque es un capital que está instalado, que está ahí, ¿sí? Entonces, por ahí pensar en la estrategia de prevención con carácter de integralidad implica sumar esas perspectivas y sumar otros aspectos, ¿no? Porque cuando, digamos, no se empieza de cero en nada, las familias tienen su historia, las instituciones tienen su historia, las estrategias de intervención tienen su historia, y esa historia implica quizás en algún momento sumarle algunos aspectos, quizás reorientar las energías, entonces que cada uno pueda revisar o ver, bueno, esto me suma, o lo voy a hacer de esta manera, o quizás vamos a probar otra perspectiva, ¿no? Teniendo esa base y ese recurso que ya fue instalando, que es el resultado de esa práctica histórica, local, absolutamente valorable, ¿no? Entonces, no se trae esa receta de nada, se suma, suma, che, ¿qué te parece si probamos desde acá ahora? ¿Puede funcionar o no puede funcionar? Porque digo, entonces eso es un aspecto que tenemos todos, ¿no? De poder contar con lo que tenemos y sumar otros aspectos nuevos y quizás más novedosos, ¿no? O que quizá en otro tiempo, en otra coyuntura histórica, lo que antes no tenía ningún impacto y hoy ya lo tiene, ¿no? Eso también juega, ¿no? Y entonces, bueno, eso está bueno tenerlo presente. Estás muteada, Carmen, estás muteada. Y no sé si María del Rosario quiere hablar, que también tiene otra mano. Sí, ¿cómo están? De Huillapima, la MUNI de Huillapima, Departamento Capayán, Provincia de Catamarca. Agradecer en esta oportunidad a Marcelo por habernos integrado, a ustedes, porque realmente para nosotros como municipio, y bueno, dado el área donde estamos, que es el área de derechos humanos, Consejo de Niñez y Adolescencia, es muy valioso todo lo que ustedes nos están aportando. Somos un área nueva, hace 1 año y meses que estamos recién funcionando en el municipio, así que realmente muy agradecidos con el equipo. Y como digo, todo lo que ustedes nos proporcionan, nos brindan, nosotros lo vamos a poder hacer llegar con el equipo que tenemos, porque hay un equipo desde la casa, cuenta con psicóloga, asistente social, y ya la psicóloga viene realizando talleres de ESI en las escuelas secundarias y primarias de acá de la localidad, así que con los aportes que hoy tenemos a través de esta capacitación, es muy, viene, digamos, a enriquecer el trabajo que ya venimos realizando, así que inmensamente gracias. Eso nada más quería decirles. Bueno, gracias a vos, bueno, gracias a todos por participar. No sé si quieren agregar algo más. Yo a veces soy un poco insistente, un poco en relación a lo que decía Dani con la palabra recuperar. Me doy cuenta que la repito cada vez que tengo un encuentro, pero me parece muy importante eso de recuperar lo que está, ¿no? Recuperarlo y no pensar que hay que armar algo de cero, como decía Dani, pero lo de recuperar saberes previos, recuperar saberes del territorio, de las juventudes, de los espacios, de las instituciones, de las prácticas de cuidado que tienen, como ir recuperando eso para ver eso cómo se puede reconducir, orientar, reorientar, potenciar. Me parece que es, o por lo menos desde mi lugar, me parece que eso es lo más importante. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, yo creo que estaríamos bien. Nos vamos a encontrar de nuevo el miércoles 16 a las 11 de la mañana, y les prometemos que no vamos a tener todos estos problemas de conectividad espaciales. Así que bueno, te pedimos disculpas por la demora de hoy y gracias por estar ahí sosteniendo. Bueno, seguimos en contacto, porque también le pueden escribir a Marcelo a través del campus. Marcelo nos va a hacer llegar cualquier consulta, también al mail del campus que se los dejé en el chat. Marcelo, ¿querés agregar algo?
Sería esto de que, bueno, el próximo encuentro, como lo dijiste, es el 16, A las 11. por el mismo enlace, exactamente a las 11, por el mismo enlace. De todas maneras, vamos a estar recordando por el campus y también a través del WhatsApp, como nos venimos manejando. Perfecto. Bueno, de mi parte les dejo un abrazo y Hasta luego. y de parte de Patito y de Dani también. Nos vemos el miércoles que viene. Buenísimo. Bueno, un saludo para todos los que se conectaron y bueno, seguimos en contacto. Saludos a todos y todas. Chao. Adiós.